Gente, ¿cuál es la mejor técnica, poder o habilidad de cada anime o shonen de peleas? Pues eso es lo que te voy a contar. Esta es la parte 3 de esta saga de vídeos, pero la puedes ver sin ningún tipo de problemas. Si no las habéis visto, después vais a verlas. Pero lo importante, darle apoyo a este vídeo, comentar, compartirlo, darle like, para analizar todas las técnicas de todos los animes, o incluso mucho más, ya lo entenderéis. Desde el ninja más impuntual de la ficción hasta el héroe número 1 de todo el universo. ¡Vamos allá! Número 5. El Kamui de Obito Uchiha de Naruto. Bueno, también de Kakashi, pero original de Obito. Obviamente en algún momento tenía que entrar esta maldita técnica, porque está demasiado rota. Tiene todo tipo de usos, ofensivos, defensivos e incluso para escapar si te da la gana. Y es justamente lo que la hace tan útil y versátil, vale para todo. ¿Pero qué es exactamente el Kamui? Pues así muy resumido, básicamente el Kamui es una técnica ocular, un taijutsu, que se activa con el Mangekyo Sharingan. Básicamente le otorga al usuario dos habilidades, la teletransportación y la intangibilidad, aunque todo está relacionado con lo mismo, con la dimensión del Kamui. Además, esta teletransportación no solo incluye al mismo usuario, sino a otras personas, por ejemplo, y puede ir un poco donde le salga de las pelotas. Podríamos decir que cada ojo está enfocado en diferentes estilos, siendo el ojo izquierdo el ofensivo y el ojo derecho el defensivo. Pero bueno, vamos a explicar cada uno. El ojo izquierdo, que es el que lleva Kakashi, permite al usuario crear una especie de vórtice espacio-temporal que absorba al objetivo y lo envía a la dimensión del Kamui. Además, no hace falta enviar al objetivo entero, literalmente le puedes arrancar un pedazo del cuerpo, como hizo Kakashi con el brazo de Deidara, o si apuntas mejor podrías enviar la cabeza y por lo tanto matándolo en el acto. Y aunque lo envíes entero, básicamente lo habrías enviado a una dimensión de la cual no puede salir y básicamente el tío pues se quedaría ahí hasta morirse de hambre, a no ser que tenga la suerte de poder viajar entre dimensiones como Kaguya, pero después tendrías que conseguir salir de ahí, lo cual tampoco es fácil. ¿Qué es lo único que te puede salvar? Pues una, que estés bastante lejos, porque más lejos esté pues es más difícil que ese bucle espacio-temporal te absorba, o que seas extremadamente rápido, por lo tanto puedes escapar de ese vórtice. Pero y por parte del ojo derecho, pues este tampoco se queda atrás, ya que básicamente este ojo le otorgaba a Obito la intangibilidad, ya que podía enviar su cuerpo o partes de su cuerpo a la dimensión del Kamui, pero sí que podías verlo como tal. Tú estabas viendo que Obito estaba delante tuya, pero tus golpes lo atravesaban y básicamente no le hacías ningún daño. Tiene alguna debilidad, por ejemplo esta técnica solo la puede utilizar durante unos 5 minutos más o menos, y cuando utiliza ciertas técnicas ofensivas la tiene que desactivar esta intangibilidad para poder dañar al enemigo, pero aún así te da una gran ventaja para realizar emboscadas, sobre todo pues para evitar daño por parte de tu enemigo. Esquiva su mejor técnica, después apareces en la espalda y te lo cargas. Pero es que además hemos visto qué pasa cuando se combinan los dos ojos en una persona, ya que Obito llegó a hacer esto y básicamente la velocidad de la teletransportación es el doble de rápido. Vamos, que ya si antes era complicado evitar que te enviaran a la dimensión del Kamui, ahora es el doble de difícil. Así que sin dudas una técnica absurdamente rota. Te permite esquivar y te permite matar al enemigo si te apetece. Sin duda está muy rota. Otra que podría haber entrado es el limbo de Madara, esos clones tan fuertes como él y que además no se pueden ver, siendo sinceros, era otra completamente aceptable en este top. Pero al final me he decidido por el Kamui porque la veo bastante más versátil. Pero pasemos al número 4. Número 4. El mundo transparente de Kimetsu no Yaiba. Y seguramente te estarás preguntando, Masca, ¿y las respiraciones? Tío, básicamente las respiraciones son lo equivalente a comerte un hongo con tu amigo y estar en plan, oh, tío, ¿por qué el cielo se cae? ¿De dónde salen esos aliens? Vamos, entre tú y yo, que son alucinaciones. Pero dejando la coña de lado, al final las respiraciones no se pueden considerar como tal un sistema de poder, simplemente, ya digo, son flipadas de los espadachines. La única, la respiración solar, que es el padre de todas las demás, pero aún así no la veo tan buena como el mundo transparente, siendo sinceros. Y además el mundo transparente puede ser aprendido por diferentes cazadores indiferentemente de la respiración que usen, y eso creo que le da demasiados puntos a favor. Eso sí, les hace falta tener la marca y además no es algo tan sencillo, porque necesitas un gran nivel de concentración, ser un gran espadachín y todo esto. Pero aún así da una gran cantidad de ventajas. Así de primeras, puedes ver el cuerpo del enemigo por dentro, observando sus órganos, vasos sanguíneos a la perfección. Básicamente es como si vieras el nude perfecto, lo ves absolutamente todo. Además, de esa manera puedes ver los puntos débiles de tus enemigos, lo que obviamente te da una gran ventaja en combate, más en un universo como Kimetsu no Yaiba, que hay algunos demonios que tenían el punto débil en sitios no tan comunes. Además, te da una percepción mejorada, viendo el mundo a cámara lenta, como si fueras una mosca, lo que mejora tus reflejos y velocidad por bastante. De esa manera, siendo mucho más fácil dañar a tu enemigo y que no te dañen. En general, una técnica simple, pero que cumple muy bien su función. Si te preguntas por qué no he metido las artes de sangre de los demonios, es porque lo he dicho, valoro positivamente las técnicas que se pueden aprender, pero si tuviera que escoger una, probablemente la brújula de la caza me parece la mejor, aunque esto es bastante discutible. Pero pasemos al número 3. Número 3. El puño que superó al tiempo
tiempo de Sumachu no Valkyrie o Record of Ragnarok. Si te preguntas por qué no están los ojos de Adán, es porque no meto técnicas de copiar, ya que en sí no son buenas. Depende de los personajes que hayas enfrentado o te estés enfrentando. Depende cómo funcione esa habilidad de copiar, si por así decirlo tiene un guardar de las habilidades o no. Pero vamos, ya si eso le dedicaremos un vídeo a las habilidades de copiar. Pero, ¿qué es el puño que supera el tiempo? Pues la verdad es que el nombre lo define muy bien. Es un puño tan poderoso que supera el tiempo, se mueve más rápido que el tiempo. Vamos, que no pasa ni una milésima de segundo, se mueve en tiempo cero. Además, con un gran poder. Si Zeus hubiera enfrentado a casi cualquier otro personaje, se lo habría cargado casi seguro. Aunque esto hay que decirlo, esta técnica no es originaria de Zeus. De hecho, él se tanqueó una en el pasado de su padre, Cronos, el dueño del tiempo, y por lo tanto, obviamente esa técnica era de Cronos. El único golpe que Zeus se comió en la titanomaquia y se lo tanqueó sin problemas, simplemente le hizo daño en la mandíbula. Eso dice bastante de la resistencia de Zeus. Otra gran técnica del universo de Sumachu no Valkyrie podría haber sido la octava conciencia de Buda, la que le permite ver el futuro de su rival, los próximos movimientos, la cual no está nada mal, pero como tiene la debilidad de que depende del alma del enemigo, es decir, si el enemigo no tiene un alma, como Hayun al principio de su combate, pues técnicamente no vería ese futuro, así que por eso he decidido dejarlo fuera, aunque sería otra candidata muy idónea para este top. Pero pasemos al siguiente. Número 2. La sangre control de Avatar. Sí, sé que lo primero que vais a decir es Avatar no es un anime, Masca, y es cierto, pero ya que siempre se ha dicho que Avatar es el anime de Occidente, quería aprovechar esta serie para preguntaros si en esta saga de vídeos de las mejores técnicas os gustaría que incluyéramos técnicas que no fueran de anime. Yo simplemente dejo la pregunta, si la respuesta es que no, no lo podemos hacer, si la respuesta es que sí, creo que podría estar bastante interesante. Pero vamos a lo importante. La sangre control es un subcontrol del agua control, que básicamente permite manipular los fluidos del cuerpo, principalmente la sangre, ya que esta contiene grandes cantidades de agua. Eso sí, se supone que tiene la limitante de solo poder usarse durante la luna llena, aunque de esto ya hablaremos más adelante. Ahora bien, ¿qué permite hacer exactamente? Pues prácticamente todo lo que quieras con tu enemigo. Puedes paralizarlo, levantarlo por los aires, forzarlo a atacar a un aliado o incluso a sí mismo. Vamos, lo puedes autodesvivir de la vida. Algo extraño, pero técnicamente lo puedes hacer. Y aunque es una técnica complicada de aprender, ya que debes ser un gran maestro agua y tener un gran potencial, hemos visto a varios personajes capaces de usarla. Desde su creadora Hanma, quien le enseñó, por ejemplo, a Katara. Pero esta técnica puede ir más allá de esto, ya que tenemos a Yakone y sus dos hijos, Tarlok y Ammon, quienes podían usar la técnica sin necesidad de la luna llena, rompiendo así su mayor debilidad, o prácticamente única debilidad. Además, llevaron la sangre control a otro nivel, ya que Yakone, por ejemplo, usaba la sangre control sísica, que le permitía controlar a la gente sin necesidad de moverse, de hacer los típicos movimientos en los controles de Avatar. Simplemente los controlaba, incluso estando esposado. Pero para mí lo peor fue lo que mostró Ammon, un auténtico monstruo, ya que él podía usar la sangre control cercenante, que servía para romper por completo las capacidades de control de la víctima. Vamos, que si tenías tierra control, pues ya no la tenías, básicamente, ya dejabas de controlar las piedras. Incluso Korra, siendo un avatar, le costó muchísimo recuperarse, así que sin duda es lo más loco de todo. Eso sí, he visto a gente teorizar que la sangre control sin luna llena es exclusivo del linaje de Yakone, pero yo al menos en el canon no he visto nada que haga referencia a esto, más allá de algunos comentarios que se pueden interpretar. Por ejemplo, Yakone nos dice que su linaje es especial con el sangre control, pero no creo que esto nos dé a entender al 100% que solo ellos pueden utilizarlo sin la luna, simplemente que son grandes maestros del sangre control de base. No sé si en los cómics o algo se dirá algo, pero al menos que yo haya visto, en la serie no. Así que técnicamente, o al menos teóricamente, cualquiera podría llegar a hacer sangre control sin luna. Y aunque tengas la debilidad de la luna llena, siendo sinceros, aún así sigue siendo demasiado útil. Poder acabar con tu enemigo, poder controlarlo de esa manera, te vuelve uno de los personajes más injustos de la serie de Avatar. Pero pasemos al número 1. Número 1. Los portales de Blast de One Punch Man. Antes que nada, si alguien me dice los golpes serios de Saitama, yo lo siento, pero no. En sí, los golpes serios de Saitama es un puñetazo que te puede dar tu madre si quiere. Simplemente es que Saitama tiene stats físicos absurdos al haber removido su limitador, así que no vale. Pero bueno, vayamos en lo importante. ¿Cómo funcionan los portales de Blast? Blast crea unos portales que no solo le permiten moverse por el espacio, sino incluso entre dimensiones, como él mismo nos explica. Así que sí, para llegar puntual a un sitio está de lujo. Y no solo los usa como medio de transporte, por así decirlo, también lo puede utilizar con otras personas, sino que les da un uso defensivo. Por ejemplo, cuando Garou intentó golpearlo, Blast creó varios portales al instante, desviando los ataques, enviando la energía a otro lugar. Y como podemos ver, puede crear varios portales a la vez de forma muy rápida, pero además tiene un uso ofensivo. Por ejemplo, en su pelea contra Garou
forzó a Garou a entrar en un portal, lanzándole otro ataque. De esa manera, Garou, al salir por el portal, básicamente Blast podría aparecer por ahí y aprovechar para meterle un puñetazo. Y básicamente, para lo que sirve esto, al menos en un uso ofensivo, es para marear a tu enemigo enviándole de un portal a otro, o incluso encerrarlo entre dos portales enviándole a otra dimensión o extremadamente lejos, que es lo que intentó Blast con Garou, pero lo que pasa es que Garou, pues bueno, le copió el truquillo, así que no sirvió de mucho. En general, una habilidad muy versátil que sirve tanto fuera como dentro del combate, y dentro del combate es tanto ofensiva y defensiva, lo que lo hace una técnica muy completa. También hubo dos técnicas que estuvieron a punto de quedarse con este puesto. La habilidad de Phoenix Man, que es básicamente pues se muere, revive y revive más fuerte, pero en el redibujo fue nerfeado y además técnicamente tiene debilidades bastante tochas, como es intentar engañarle y quitarle el traje, o simplemente no matarlo y encerrarlo en algún sitio. De hecho, Blast sería un counter bastante bueno de esto. Y otro es el corte dimensional de Empty Void, que siendo sinceros, si no hubiera habido redibujos, esta hubiera sido la técnica número 1, ya que son unos cortes que no le importa ni el espacio ni el tiempo, ya que atacan desde una dimensión completamente diferente. Pueden apuntar a tu enemigo. Siendo sinceros, es una técnica buenísima, pero entre los 1000 redibujos que han nerfeado a Empty Void, que me da miedo que vuelvan a hacer un redibujo, siendo sinceros, no me fío de meterla. Hasta que no hayan pasado 2 arcos y estén terminados, no me fío de que esto vuelva a ser redibujado. Así que, siendo sinceros, simplemente no lo meto porque ya no tengo claro a qué escala está Empty Void, qué tan buena es esta habilidad, ni nada. Es una cagada, pero ¿qué quieres que te diga? Con tanto redibujo es un mareo. Así que dejo los portales de Blast, que están claros sus capacidades y lo buenos que son. Y con esto ya habríamos terminado el vídeo. Espero que te haya gustado. Ya sabes, dale apoyo y dale like y todo esto para que sigamos haciendo más partes de esta serie, que ya llevamos 3 y no está nada mal. Ahora sí que sí, adiós.